Hola, ¿qué tal amigos y amigas de YouTube? Aquí de regreso con la segunda parte de preguntas y respuestas. Los quedamos pues en la pregunta número 6. Vamos a contestar, que dice editar los menús y submenús. Voy a minimizar esto y los vamos a ir a nuestro blog. Vamos a irnos a nuestro blog. Voy a cerrar este, perdón. Vamos a trabajar con esta plantilla. Y ahora los vamos a ir donde yo estoy apuntando. Damos un clic y los ubicamos donde dice plantilla. Los vamos a ir editar HTML. Damos un clic. Y vamos a guiarnos pues como ustedes miran. Esto que ustedes miran en pantalla, que es Home, Lower, Programas 1, All, Juegos y Contact. Estos son los menús, estos de aquí, menús, los que miran en pantalla. Los submenús son los que se despliegan cuando yo paso el mouse. Se despliega pues un submenú. Este es un submenú, así como el de aquí. Estos son submenú. Estos de aquí son los menús. Entonces, ¿cómo vamos a cambiar eso? Vamos a guiarnos por los nombres de cada uno que ustedes miran en pantalla, que dice Home. Entonces los vamos a nuestro código. En un espacio en blanco vamos a dar Control F y vamos a escribir la palabra Home. Damos un intro y como ustedes ven, pues aquí los aparece de color amarillo el Home. Nos aparece el Lower, que está aquí. Aquí los pone Programas 1, que sería este que miran en pantalla. El Up también, que lo tenemos en esta parte. Yo los estaré subrayando de color rojo. Los menús, que serían estos que miran en pantalla, que yo voy a subrayar. Estos serían los menús. Así como estos también de aquí, que son los menús. Y este también que tenemos en pantalla. Y los submenús sería todo esto. Les subrayaré de color verde para que ustedes se den cuenta. Serían esto que pone class igual submenú, igual acá también pone class igual submenú. Entonces ahora en home, aquí vamos a poner en home, vamos a reemplazar y vamos a poner inicio. Y así sucesivamente ustedes van cambiando de acuerdo a lo que ustedes vayan a poner. Voy a poner aquí juegos. Aquí vamos a dejarlo en Programas 1. Aquí en dentro de este de aquí, del help, vamos a borrar y vamos a poner YouTube. Aquí en juegos vamos a cambiar, vamos a poner redes sociales. Acá vamos a poner contactos. Listo. Una vez que hayamos cambiado pues los menús, vamos a dar en guardar plantilla. Vamos a esperar hasta que efectúe los cambios. Y como ustedes ven, pues los ha cambiado, los ha puesto inicio. Aquí me he equivocado, que era juegos. Acá está Programas 1, YouTube, redes sociales y contactos. Voy a ponerlo que está mal escrito, que es juegos. Listo. Y vamos a ver la corrección que los ha dado. Como ustedes ven, nos queda de esta manera: inicio, juegos, Programas 1, YouTube, redes sociales y contactos. Entonces ahora vamos a editar el submenú de Programas 1, que sería este, y ustedes lo editarán al gusto que ustedes quieran. Entonces yo les voy a enseñar a editar ahora el submenú. Entonces los posicionamos nuevamente aquí y los vamos a fijar donde dice Programas 1, y aquí abajo pues esto es
el submenú donde yo estoy subrayando. Todo esto vamos a cambiar. Vamos a cambiar lo que dice folio 1. Vamos a poner, en este vamos a poner preguntas. En el siguiente vamos a poner Blogger. En el siguiente vamos a poner cómo descargar. Cómo descargar. Solo así. Esta de aquí vamos a poner juegos. Juegos PC. Listo. Damos en guardar plantilla. Esperamos hasta que efectúe los cambios. Damos en ver blog. Y si los posicionamos pues con el mouse sobre programas 1, se despliega la barra que hemos cambiado de preguntas, blogger, cómo descargar y juegos. Asimismo pues lo harán ustedes con el de YouTube, que sería este de aquí. Sería todo esto de aquí que estoy subrayando, aquí hasta el de YouTube. Entonces lo que ustedes editarían sería borrar esto que está aquí hasta esta parte y pueden poner maquetas. Y vamos a dar un clic en guardar. Vamos a cerrar esto. Esperemos que guarde los cambios. Vamos a dar en ver blog. Y vamos a irnos donde dice YouTube. Y como ustedes ven está maquetas. Y así sucesivamente ustedes pueden cambiar. Y si ustedes quieren un ejemplo, pues quieren eliminar y solo quieren no tener tantos submenús, así como ustedes miran, hay 2, 4, acá hay 2, 4, también quieren eliminar un submenú. Lo único que hacen es posicionarse en el link de apertura y hasta el link de cierre. Entonces damos en un suprimir, seleccionamos nuevamente el link de apertura, damos en suprimir, nuevamente link de apertura y suprimir. Entonces yo doy en guardar cambios para ver cómo ha quedado. Vamos a dar en ver blog y aquí como ustedes ven pues si me voy a YouTube me ha quedado solo el submenú de maquetas. Si quieren añadir de igual manera, lo único que les resta es copiar desde el link de apertura hasta el link de cierre, damos clic derecho, damos en copiar, los posicionamos en un espacio en blanco, damos clic y damos control B, pegar, y ya tenemos otra maqueta. Y solo lo único que lo resta es cambiar aquí de nombre y poner prueba. Damos en guardar plantilla y vamos a esperar hasta que guarde nuevamente los cambios. Damos en ver y como ustedes ven pues ya los ha puesto a prueba. Así se realiza pues el cambio de los menús y submenús. Entonces yo cierro esto y vamos a continuar pues con la siguiente pregunta, que es cómo hacer varias entradas y enlazar en el menú o en el submenú. Entonces vamos a ir a entradas. Aquí como ustedes ven pues yo ya tengo ejemplo pues de las imágenes que me he creado. He hecho 3 imágenes y las instrucciones de cada una de las imágenes. Yo para ganar tiempo pues ya los he creado. Ustedes pues la mayoría de imágenes son de la anchura pues de 1280 por 720 dependiendo de su plantilla, pero la mayoría son de 1280 por 720. Yo les pondré pues la anchura y la altura, ok. Entonces vamos a subir estas imágenes a nuestro Blogger. Nos vamos a ir a entradas, entrada nueva, y aquí vamos a irnos a insertar imagen
Yo, para ganar tiempo, pues también ya he subido todas estas imágenes que ustedes miran en pantalla de preguntas y respuestas. Voy a seleccionar, doy un clic, doy clic derecho y doy en extra grande. Listo. Entonces aquí vamos a poner una breve descripción, depende de la entrada que ustedes pues vayan a hacer. Yo en mi caso pues voy a poner una breve descripción y voy a pegarla aquí en mi entrada. Si ustedes quieren pues lo pueden dejar de esta manera, ya depende de ustedes si quieren darle color o un tipo de letra. Yo lo voy a hacer como lo hago en las entradas habituales que yo pues realizo. Entonces ustedes lo que hacen es, si quieren cambiar de tipo de letra, pues aquí está el tamaño de la letra también. Esto es para dar un color negro a la letra. Aquí una curva, y estos son los colores que ustedes pueden dar pues a cada uno pues de las entradas. Entonces ustedes seleccionan el color y aquí pueden poner el título, que es preguntas, y respuesta. Yo lo he hecho así porque pues es una prueba nada más. Y aquí en etiquetas pues pueden poner pues la etiqueta de la entrada referida. Por ejemplo, yo pongo preguntas. Esto solo es un ejemplo, ¿eh? Ustedes pueden poner las etiquetas que ustedes quieren. Yo le pongo listo, y lo que lo resta es dar en publicar. Y aquí los pide compartir en Google+, entonces yo no quiero compartirlo, le doy en cancelar. Si ustedes quieren pues lo comparten. Yo voy a dar nuevamente en entrada nueva, insertar imagen, seleccionamos la imagen, damos clic en imagen y damos en extra grande. Vamos a dar un clic, voy a dejar 2 espacios y vamos a poner la información pues de nuestra entrada. Damos en copiar y lo vamos a pegar aquí de esta manera. Damos pegar. Les vuelvo y les repito, pues pueden poner el tipo de letra que a ustedes más les guste y el color que siempre yo lo utilizo. Aquí pues voy a poner blogger, y en etiqueta pueden poner curso blogger. Esa es mi etiqueta y doy en publicar. Las etiquetas son para que ustedes puedan encontrar fácilmente, o en su explorador, si ustedes ponen pues preguntas, pues les saldrá la etiqueta que ustedes pues están buscando. Vamos a dar en entrada, damos en insertar imagen y seleccionamos la imagen, la tercera y última imagen. Damos en extra grande, damos un clic y vamos a poner la información pues de la entrada. Yo, como es un ejemplo, pues he hecho así de esta manera. Ustedes ya tranquilamente pues pondrán la información que más les convenga a ustedes de acuerdo a la imagen que estén realizando o la entrada. Entonces yo lo hago así y listo. Aquí voy a poner cómo descargar y la etiqueta descargar. Pongo listo y doy en publicar. Entonces ya tenemos pues nuestras 3 entradas, como ustedes miran en pantalla. Ahora vamos a enlazar con los submenús y con un menú. Entonces, para hacer esto, los posicionamos en la parte donde ustedes ven y los vamos a dar donde dice en ver. Los abrirá una ventana y vamos a copiar la URL de la entrada que nosotros vamos a ponerla en el submenú. Entonces damos un clic, que se seleccione todo, damos en copiar, cerramos la entrada y ahora los vamos a ir a plantilla, edición de HTML, vamos a dar en ver blog, vamos a
a ponerlo pues en un submenú. Vamos a ponerlo aquí donde yo he puesto, donde dice programa, vamos a poner aquí que dice preguntas. Vamos a dar un clic. Si yo doy un clic, como ustedes ven, no me envían a ninguna entrada. Nuevamente doy un clic y no me envía ninguna entrada. Entonces vamos a buscar el submenú que diga preguntas. Aquí en el código vamos a posicionarnos en un espacio en blanco. Aquí vamos a cerrar el buscador y vamos a posicionarnos un espacio en blanco, control F, y vamos a poner preguntas, porque así está escrito aquí en la plantilla que dice preguntas. Entonces damos un enter y automáticamente pues los envía al submenú que dice preguntas. Listo. Ahora entonces, para poder que los envíe pues a la entrada, vamos a ubicarnos en esta parte donde está el help, que está al lado izquierdo, y aquí está un asterisco. Vamos a borrar el asterisco y aquí dentro de las comillas vamos a copiar la URL, control B. Listo. Vamos a dar en guardar plantilla, vamos a dar en ver blog. Voy a bajar un poco para que ustedes puedan apreciar. Si los vamos a programas 1 y yo doy en preguntas, voy a dar un clic y como ustedes ven, automáticamente pues me envía a la entrada que yo he creado. Miren, aquí en preguntas, si yo voy nuevamente a prueba y voy a programas y voy a preguntas, doy un clic y automáticamente pues me envía a la entrada que yo he creado. Ahora vamos a enlazar en un menú, no en un submenú. Un menú quiere decir este de aquí que ustedes miran en pantalla, no se despliega el submenú. Entonces vamos a enlazar, vamos a hacer un ejemplo en redes sociales. Entonces vamos a seleccionar, nos vamos a ir, a entradas, y ahora vamos a seleccionar esta que dice Blogger. Vamos a ir al lado de editar donde dice ver, vamos a dar en ver, los abrirá la entrada y vamos a copiar la URL. Seleccionamos todo, damos clic derecho y damos en copiar. Nos vamos a ir a plantilla, edición de HTML, y vamos a guiarnos por esto que dice redes y la S. Entonces vamos a borrar todo esto que está aquí, damos control F y vamos a poner redes y la S. Entonces damos un clic y como ustedes ven pues los selecciona de color amarillo que está aquí. Entonces al lado está el help y dentro de esto vamos a borrar la almohadilla y vamos a dar control B para pegar la URL y damos en guardar plantilla. Esperamos hasta que realice los cambios. Mi internet pues va un poco lento, por eso se tarda demasiado. Espero pues me sepan disculpar. Y vamos a ver cómo ha quedado pues la entrada enlazada con un menú. Aquí está redes sociales. Si yo le doy en redes sociales, como ustedes ven pues me envía a la entrada de Blogger. Listo, pues ya hemos realizado esta pregunta y les hemos contestado. Ahora vamos a seguir con las preguntas. Vamos a hacer lo que dice aquí: cómo cambiar el fondo de la plantilla. Bueno, esto es muy fácil. Cómo cambiar el fondo de nuestra plantilla. Vamos a hacer como ustedes ven pues yo anteriormente también he creado los fondos para ganar tiempo, y vamos a cambiar pues el fondo pues de este blog, que es este de aquí. Vamos a cambiar el fondo de esto. ¿Cómo lo realizamos? Vamos a hacer de la siguiente manera. Vamos a irnos a nuestra plantilla aquí
Vamos a dar en un espacio en blanco, damos clic derecho y damos en inspeccionar elemento. Vamos a esperar un momento hasta que lo salga esta pantalla. Aquí, como ustedes ven, pues no los da ninguna opción, solo lo señala, pero para nosotros encontrar el fondo tenemos que escribir background. Entonces cerramos, los vamos a ir pues a nuestro blog y los vamos a ir donde dice plantilla. Vamos a irnos a editar HTML. En un espacio en blanco damos control F y vamos a escribir lo que yo voy a poner, que es background. Vamos a escribir y damos un enter. Vamos a bajar y como ustedes ven, pues los pone muchos background. Vamos a bajar y los vamos a ubicar hasta esta parte de acá. Vamos a bajar donde dice 9 y aquí los pone el background. En esta plantilla, para que ustedes lo busquen el fondo yo les recomiendo que se vayan a esta parte de aquí despegable. Aquí a partir del número 9 dan un clic y aquí les despliega el background. Entonces nosotros vamos a cambiar este background, que voy a seleccionar, que está en el número 36. Vamos a seleccionar, damos clic derecho, vamos a dar en copiar, vamos a abrir una nueva ventana, damos clic derecho, pegar, para ver si es que es realmente pues la imagen que nosotros queremos cambiar. Como ustedes ven, pues es la imagen y su anchura es de 1024 por 683 píxeles. Entonces lo único que les resta a ustedes es dar clic derecho, guardar imagen como, la guardan en el escritorio y dan en guardar. Entonces ustedes cierran, minimizan y dan en mostrar pues el escritorio. Como ustedes ven, aquí está la imagen, esta es la que vamos a cambiar el fondo. Ustedes lo único que van a hacer es el Photoshop. Si no tienen, pues ya les dejaré en información del vídeo pues el programa del Photoshop para que ustedes puedan hacer de editar sus imágenes. Abren el Photoshop y lo único que le resta pues ya es poner la anchura y la altura de su imagen. Se van a archivo, dan en nuevo y aquí ponen cuánto pues mide su imagen, perdón. Déjenme un momento, voy a dar en cancelar. Vamos a dar doble clic a la imagen para saber exactamente pues que ustedes clic derecho, propiedades y ponen detalles y aquí pues les pone 1024 por 683. Vamos a ir nuevo, 1024 por 683, creo que, si no me equivoco. Sí, vale. Entonces seleccionan píxel, pulgada y dan en OK. Entonces lo único que les resta es dar en abrir a la imagen que ustedes pues vayan a poner de fondo. Yo les estoy enseñando para que ustedes pues también pues lo puedan hacer correctamente y no tengan ningún fallo. Entonces damos doble clic en el fondo porque está el candado. Vamos a dar la herramienta de mover y vamos a moverlo a nuestro fondo que hemos creado anteriormente con las medidas exactas. Damos pues control T para poder
transformar el fondo y damos un clic. Entonces los quedará de esta manera. Entonces lo único que les resta es dar clic derecho en archivo, guardar como, y aquí ponen un título, lo que ustedes quieran, y lo guardan en JPG y dan en guardar, dan en OK y listo, ya lo tienen ya guardado pues su imagen a la anchura y largo que ustedes pues necesiten para su imagen. Yo voy a eliminar esto y vamos a cambiar. Entonces ahora lo que vamos a hacer es, como ya hemos copiado, ya sabemos dónde está pues la URL de la imagen, lo que vamos a hacer es irnos a página. Vamos a irnos a página, vamos a crear una página nueva. Damos en insertar imagen. Vamos a dar desde nuestro blog. Yo ya subí anteriormente pues unas imágenes. A ver, déjenme ver si está aquí. No lo he subido, pero bueno, vamos a subir la imagen que hemos creado anteriormente, que está aquí en preguntas y respuestas, fondo, y vamos a seleccionar esta de aquí. Damos en abrir. Vamos a esperar un momento pues hasta que cargue. Damos en seleccionamos el fondo, damos un clic y ponemos tamaño original. Damos un clic en los posicionamos, perdón, en imagen, clic derecho y vamos a dar en abrir ventana y los abrirá pues nuestra imagen que pues nosotros hemos subido. Nos quedará de esta manera. Vamos a copiar la URL, damos clic derecho y damos en copiar. Entonces cerramos esta pestaña, damos publicar y nos vamos pues a plantilla, edición de HTML y los vamos a la parte de arriba donde les dije de esta plantilla. Es siempre la mayoría de plantillas pues para poder cambiar el fondo siempre es aquí en el 9. Vamos a dar un clic y se despliega pues el código y vamos a bajar hasta la parte que les dije que era la 36. Vamos a borrar desde JPG, vamos a borrar todo. La URL debe de quedar en dentro pues de aquí. Como ustedes ven, yo ya le borré, no pasa nada. Lo único que vamos a hacer es copiar pues el paréntesis. Vamos a poner un paréntesis, listo. Si se los borra el paréntesis, ustedes lo ponen nuevamente porque la URL va adentro del paréntesis. Damos control V y listo. Vamos a dar en guardar plantilla. Vamos a esperar un momento hasta que cargue. Listo, vamos a dar en ver blog y vamos a ver cómo ha quedado pues nuestro blog. Ya ha cambiado el fondo de pantalla, como ustedes ven pues ya se ha cambiado y así ustedes pueden cambiar el fondo que ustedes quieran. Voy a cerrar esta y ahora vamos a cambiar el fondo pues del blog principal. Vamos a cambiar esta parte que está aquí, que voy a apuntar, esto de aquí que está de madera, vamos a cambiar por un fondo de color plomo para que ustedes vean cómo se hace. Damos un clic, damos inspeccionar elemento, vamos a esperar a que cargue. Mi internet va, ya les digo, muy lento y por eso me estoy tardando mucho. Entonces, como ustedes ven, yo al apuntar se señala el fondo. Y si los vamos al lado derecho, aquí donde yo estoy apuntando, aquí los pone una URL. Entonces a este vamos a dar clic derecho y vamos a dar en copiar link
de Andens. Entonces cerramos y los vamos a ir pues a esta parte y los vamos a ir donde dice plantilla, editar HTML, damos un clic, esperemos que cargue, los posicionamos en un espacio en blanco, damos control F y aquí vamos a pegar la URL, damos en pegar y damos un enter y automáticamente pues los envía a la URL que debemos reemplazar. Como ustedes ven, pues ya tenemos la URL aquí y sabemos que está ubicado en el 578. Entonces ya sabemos. Ahora vamos a subir la imagen, los vamos a ir a página. Vamos a dar en página nueva. Damos en seleccionar imagen. Subir. Seleccionamos la imagen para cambiar. Vamos a esperar hasta que suba pues la imagen. Listo, ya subió la imagen, seleccionamos y damos en añadir imagen. Vamos a seleccionar la imagen, vamos a poner tamaño original, damos un clic en imagen, clic derecho y vamos a abrir en una nueva pestaña y vamos a copiar la URL pues de la imagen para poder cambiarla por la anterior imagen. Entonces damos un clic, seleccionamos todo y damos en copiar, cerramos, damos en publicar esto y después lo pueden eliminar porque como solo queremos la URL pues lo pueden eliminar. Entonces ahora se van a plantilla, edición de HTML, aquí vamos a posicionarnos con control F. Como ustedes ven pues ya como no hemos borrado se los queda pues automáticamente pues la URL de la imagen. Lo que vamos a hacer es posicionarnos hasta el lado último del código JPG, damos a dar un enter y los enviará pues a la URL que vamos a reemplazar, o si no por el número que es 578 los podemos también guiar. Entonces aquí vamos a borrar desde JPG, vamos a borrar todo esto. Vamos a eliminar esta URL y vamos a reemplazar por la que copiamos. Damos control V y listo. Vamos a dar en guardar plantilla. Vamos a dar en ver blog. Vamos a esperar hasta que cargue un momento. Y como ustedes ven pues ya se los ha cambiado pues la imagen de fondo de madera por esta que hemos puesto. Entonces cerramos y continuamos pues con la siguiente pregunta, que es cómo cambiar la fuente de la letra y tamaño. Entonces vamos a cambiar, vamos a irnos pues a cambiar la fuente y hacerlo un poco más grande. Vamos a utilizar nuevamente el blog, la prueba 1, vamos a dar un clic aquí, nos vamos a ir a plantilla. Todas las plantillas pues que vamos a cambiar las fuentes pues es la misma numeración. Vamos a irnos a editar HTML y los posicionamos aquí donde dice el número 9, donde está este puntero. Vamos a dar un clic y vamos a bajar un poco y buscamos donde diga font. Como ustedes ven aquí dice font. Aquí está, todas las plantillas son a partir del 9, presionan el 9 y pues les desplegará pues esta parte donde pues vamos a cambiar la fuente. Como ustedes ven pues su medida es de 12 píxeles por 21 píxeles y su letra ahora mismo es el vertical new. Nosotros vamos a cambiar por una que yo tengo aquí, esta que está aquí, para que puedan apreciar los cambios. Voy a copiarla y voy a minimizar. Miren bien la fuente cuál es ahora y la que vamos a cambiar ahora. Vamos a borrar esta que está aquí en medio de los asteriscos. Vamos a borrar y vamos a pegar la que anteriormente yo copié. Doy control V y damos en guardar. Vamos a cerrar esta ventana y vamos a esperar pues hasta que aplique los cambios y vamos a ver cómo ha quedado.
Como ustedes ven, pues ya ha cambiado de la fuente que nosotros hemos puesto, pues lo ha cambiado la letra. Y aquí pues donde está el fuente, aquí los pone 12 píxeles por 21 píxeles. Aquí ustedes pueden cambiar el que más les guste. Yo en mi caso lo voy a dejar tal y como está porque no quiero hacerlo más grande. Asimismo pues pueden cambiar con cada uno pues de sus plantillas. Ya les digo, lo único que deben de ir es a seleccionar en el número 9, en el puntero dan un clic y todas las plantillas, las que yo he subido, pues están la fuente pues más o menos del 9 hasta el 30, por ahí ustedes lo encontrarán, o si no pues lo único que deben de hacer es dar un clic, control F y escriben font nada más, así de esta manera. Entonces dan enter y automáticamente, como ustedes ven, pues los hace de color amarillo. Entonces esa es la pregunta, que cómo cambiar pues el tipo de, cómo cambiar la fuente y el tamaño. Ahora vamos a hacer es cómo hacer un contador visitas desde cero. Con esta pregunta pues vamos ya a terminar pues esta parte. Entonces vamos a cerrar y vamos a abrir ahora el contador. Aquí lo que deben de hacer pues es registrarse en esta página, es gratuita. Una vez que se registren pues ya inician sesión. Vamos a iniciar sesión y aquí los vamos a ir a esta parte donde dice mis temas. Vamos a dar en crear un tema, vamos a poner el nombre, vamos a poner Hugo Méndez. Y aquí pues tienen varias opciones del tamaño. Yo voy a poner 228 porque yo ya sé la medida, por 270. Cerramos. Aquí podemos hacer una vista previa. Aquí el margen del borde, que sería el margen, yo lo voy a dejar tal y como viene. El fondo voy a ponerle el color plomo y color plomo. Doy en cerrar y doy una vista previa para ver cómo va quedando de esta manera. Aquí ustedes pueden editar el texto, la letra, voy a dejarle en Arial. El tamaño lo voy a dejar en 15 y el resto lo dejo así. Doy en vista previa y como ustedes ven va cambiando. Aquí ustedes pueden elegir también el tamaño del globo, que sería el globito de aquí. Yo voy a dejarle en 60 y doy en cerrar. Doy una vista previa y como ustedes ven el globo está más grande. Ustedes pueden seguir moviendo estas opciones. Yo lo dejo de esta manera y le doy en guardar. Una vez hecho esto, los vamos a mis contadores y vamos a dar en crear un contador. Aquí vamos a dar un clic donde dice tema y vamos a buscar el contador que hemos creado, que es Hugo Méndez. Y como ustedes ven nos aparece. Aquí vamos a poner el nombre, mejor 23. Comienzo del contador desde 0. La zona horaria, y en mi caso pues es Madrid, París. Aquí dejamos tráfico al público o privado. Yo le dejo la primera opción, doy en guardar. Aquí los del código HTML, vamos a copiar el código, clic derecho y damos en copiar. Ahora los vamos a ir pues a nuestro Blogger y vamos a ingresar la URL pues en código HTML. Vamos a seleccionar el blog 1, damos un clic, los vamos a ir a diseño y aquí vamos a pegar pues nuestro código. Vamos a bajar un poco. Vamos a dar en añadir un gadget y vamos a seleccionar HTML, JavaScript. Aquí vamos a pegar el código, damos en pegar y aquí ponemos contador.
Damos en guardar. Listo, damos guardar disposición y ver blog. Vamos a ver cómo ha quedado el contador. Esperamos un momento a que cargue el contador. Como ustedes ven, aquí está el contador, ha quedado correctamente. Y con eso pues hemos finalizado la parte número 2 del tutorial de preguntas y respuestas. Estaremos pues ya en la tercera parte. Este vídeo ha sido largo, pero espero que les haya servido. Que me dejen pues un like, compartan este vídeo con sus amigos y los vemos en un video más adelante. Yo me despido. Adiós. What?